¿Alguna vez te has preguntado por qué enfrentas tantas decisiones difíciles y parece que no encuentras las respuestas correctas? ¿Y si te dijera que Dios ha dejado un secreto poderoso en su palabra que te enseñará cómo alcanzar la sabiduría para tomar decisiones que transformen tu vida y te guíen hacia el propósito que Él tiene para ti? Un secreto que muy pocos han descubierto y que podría marcar un antes y un después en tu vida espiritual, emocional y personal. La sabiduría no es solo conocimiento, es una habilidad divina que conecta tu fe con las decisiones del día a día, ayudándote a vencer el miedo, la confusión y la incertidumbre. Hoy vamos a explorar cómo Dios habla sobre la sabiduría en la Biblia y cómo puedes aplicarla en tu vida para vivir en paz, gozo y dirección divina. Imagínate lo que sería tener la claridad para enfrentar cualquier situación sin titubear, sabiendo que estás caminando en los pasos que Dios diseñó para ti. ¿No sería maravilloso? Pues eso es precisamente lo que descubrirás en este video. En los próximos minutos te revelaré las claves para entender cómo la sabiduría bíblica puede desbloquear puertas que antes parecían imposibles de abrir, cómo puedes diferenciar entre la sabiduría humana y la que viene de lo alto, y cómo este conocimiento puede transformar tus relaciones, tus metas y tu vida espiritual. Antes de continuar, te invito a comentar la frase "Paz en Cristo" aquí abajo. Este simple acto no solo refuerza tu compromiso con tu fe, sino que también ayuda a que este mensaje llegue a más personas que necesitan escuchar lo que Dios les está diciendo. Además, al darle me gusta a este video, estarás ayudando a que YouTube difunda la palabra de Dios. Tu participación puede ser el cambio que alguien más necesita. ¿Sabías que muchas personas ven estos videos como un apoyo espiritual porque no tienen una iglesia cerca? Al comentar, dar me gusta y suscribirte, estarás contribuyendo a una comunidad de fe que extiende las manos de Dios a quienes más lo necesitan. En este video también aprenderás que la penúltima enseñanza de hoy puede ser la clave para desbloquear una bendición divina en tu vida. Así que quédate hasta el final y no te pierdas lo que el Espíritu Santo quiere revelarte. Ahora, vamos a comenzar este viaje hacia la sabiduría divina que cambiará tu vida. ¿Te has preguntado por qué, a pesar de tus esfuerzos, a veces parece que falta dirección en tu vida? La respuesta puede estar en algo que olvidamos con facilidad: el temor de Jehová, que es la puerta de entrada a la verdadera sabiduría. El libro de Proverbios declara: el principio de la sabiduría es el temor de Jehová, y el conocimiento del Santísimo es la inteligencia. Proverbios 9:10. Este temor no es miedo, sino un profundo respeto y reverencia por la grandeza y santidad de Dios. Es entender que su voluntad y sus caminos son superiores a los nuestros. Consideremos la historia del joven Salomón, quien recibió una oferta de Dios que cambiaría su vida para siempre. Una noche, el Señor se le apareció en sueños y le dijo: pide lo que quieras que yo te dé. Primera Reyes 3:5. Imagínalo por un momento. Una oportunidad para pedir cualquier cosa al Creador del universo. Salomón no pidió riquezas, ni poder, ni la derrota de sus enemigos. Pidió sabiduría para gobernar al pueblo de Dios. Esa petición no surgió de un deseo egoísta, sino del entendimiento de que el papel que tenía era mayor que él mismo. Su temor de Jehová lo llevó a buscar la sabiduría divina, no para su beneficio personal, sino para cumplir el propósito de Dios en su vida. Dios respondió con gozo, otorgándole no solo la sabiduría más grande que un hombre había conocido, sino también riquezas y honor como nadie antes de él. Este relato nos enseña que cuando nuestra prioridad es buscar la sabiduría divina en humildad y reverencia, Dios no solo nos concede lo que necesitamos, sino que también añade bendiciones inesperadas. Pero aquí
está el detalle crucial. El temor de Jehová no es un evento único ni una emoción pasajera. Es un estado constante del corazón, una postura que transforma nuestra relación con Dios. Cuando honramos su autoridad, nuestra vida comienza a alinearse con sus planes perfectos. Ahora piensa en las decisiones que has tomado últimamente. ¿Han sido guiadas por el temor de Jehová o por tus propios deseos? Reflexiona sobre esto. Cada elección que haces es una oportunidad para demostrar a quién le estás confiando tu vida. Dios no solo quiere que tomes decisiones sabias, Él quiere caminar contigo en cada paso del camino. Por eso, el temor de Jehová no es solo el principio de la sabiduría, es el principio de una relación íntima con Él. Es aprender a confiar en su dirección, incluso cuando no entendemos su plan. A medida que avanzamos, profundizaremos en cómo este temor reverente puede influir en cada aspecto de nuestra vida. Veremos que la sabiduría no solo se trata de saber qué hacer, sino de vivir con propósito, paz y la seguridad de que estamos bajo la guía de un Dios que nos ama profundamente. Cuando entendemos que el temor de Jehová nos acerca a su sabiduría, surge una pregunta natural. ¿Cómo se vive esa sabiduría en el día a día, especialmente en medio de desafíos que parecen imposibles? La vida de Moisés nos da una respuesta poderosa. Moisés no nació con sabiduría divina. De hecho, su historia comenzó en un entorno hostil. Salvado de las aguas del Nilo, creció en la corte del faraón, rodeado de lujos y poder humano. Sin embargo, su vida dio un giro drástico cuando, impulsado por su sentido de justicia, cometió un error fatal. Mató a un egipcio y huyó al desierto para escapar de las consecuencias. Es en el desierto donde Dios comienza a formar en él una sabiduría que no se aprende en palacios, sino en la soledad y en la dependencia total de su presencia. Durante 40 años, Moisés pasó de ser un príncipe impulsivo a un pastor humilde. Fue allí donde Dios lo encontró en la zarza ardiente, un momento que cambiaría su vida y la historia de su pueblo. Dios le dio una misión aparentemente imposible: liberar a Israel de la esclavitud en Egipto. Moisés, lleno de inseguridades, intentó resistirse. ¿Quién soy yo para ir al faraón y sacar de Egipto a los hijos de Israel? Éxodo 3:11 preguntó. Su temor no era reverencia, sino duda en sus propias capacidades. Pero Dios no lo eligió por su habilidad, sino por su disposición a confiar en Él. Lo que sucedió después es una lección clave para nosotros. Moisés aprendió que la sabiduría no es tener todas las respuestas, sino depender de quien sí las tiene. En cada plaga, en cada desafío frente al faraón, Moisés no actuó por su propia fuerza, sino bajo la guía de Dios. Y cuando el pueblo finalmente salió de Egipto, enfrentaron otro obstáculo monumental: el Mar Rojo. En ese momento crítico, con el ejército egipcio acercándose, el pueblo comenzó a dudar y a temer. Pero Moisés, confiando en la sabiduría de Dios, proclamó: No temáis, estad firmes, y ved la salvación que Jehová hará hoy con vosotros. Éxodo 14:13. Luego, bajo la instrucción divina, extendió su mano sobre el mar, y las aguas se abrieron, creando un camino de salvación para Israel. La historia de Moisés nos enseña que la sabiduría divina no siempre elimina los desafíos, pero nos da la claridad para enfrentarlos con fe. Así como Moisés aprendió a depender completamente de Dios, nosotros también estamos llamados a buscar su guía en cada aspecto de nuestra vida. Cuando enfrentas problemas que parecen no tener solución, recuerda que no estás solo. Dios no solo ve el camino por delante, Él está contigo, guiándote, incluso en los momentos en que las circunstancias parecen imposibles. En la vida de Moisés,
podemos ver que el temor de Jehová y la sabiduría divina no son ideas abstractas. Son realidades que transforman vidas, guían decisiones y nos capacitan para cumplir propósitos que van más allá de nuestra comprensión. Mientras seguimos este camino, descubriremos más sobre cómo Dios revela su sabiduría en cada etapa de nuestra vida. La vida de Moisés nos mostró que depender de Dios es clave para recibir sabiduría en los momentos de incertidumbre. Pero ¿qué sucede cuando enfrentamos adversidades prolongadas y parece que Dios guarda silencio? Es en esas temporadas que la historia de José ilumina el poder de la sabiduría divina para interpretar los propósitos de Dios, incluso en medio del sufrimiento. José era el hijo favorito de Jacob, y sus sueños proféticos lo distinguieron desde joven. Sin embargo, esa misma bendición se convirtió en la chispa que encendió la envidia de sus hermanos. Vendido como esclavo, José pasó de ser el favorito de su padre a un desconocido en una tierra extranjera. A primera vista, parecía que su vida había tomado un rumbo irreversible hacia la desgracia. En Egipto, José fue comprado por Potifar, un oficial del faraón. A pesar de estar en una situación humillante, José se mantuvo fiel a Dios, y su favor lo acompañó. Pero justo cuando parecía que su vida mejoraba, una falsa acusación lo llevó a prisión. Era un ciclo de adversidad tras adversidad, y cualquiera habría pensado que Dios lo había olvidado. Sin embargo, incluso en la prisión, José mantuvo una actitud de integridad y confianza en el propósito divino. Allí, su don de interpretar sueños lo conectó con el faraón, quien estaba atormentado por sueños que nadie podía descifrar. José, al ser llamado, no se atribuyó el mérito de sus habilidades. En cambio dijo, no está en mí. Dios será el que dé respuesta propicia al faraón. Génesis 41:16. La interpretación que Dios dio a través de José no solo salvó a Egipto de una hambruna devastadora, sino que también lo elevó al segundo lugar de autoridad en todo el reino. Este ascenso repentino no fue casualidad, fue el cumplimiento de un propósito que Dios había estado orquestando desde el principio. Cuando los hermanos de José llegaron a Egipto buscando alimento, la sabiduría que él había adquirido, a través de años de pruebas, se manifestó de manera aún más profunda. En lugar de buscar venganza, José eligió la reconciliación, reconociendo que todo lo que había vivido formaba parte del plan de Dios. Les dijo, vosotros pensasteis mal contra mí, pero Dios lo encaminó a bien, para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. Génesis 50:20. La historia de José nos enseña que la sabiduría divina no solo se trata de entender qué hacer en el presente, sino de ver cómo Dios utiliza cada circunstancia para un propósito mayor, incluso cuando parece que nuestras vidas están fuera de control. Dios está tejiendo cada hilo de nuestra historia en su gran diseño. Hoy, tal vez te encuentres en una temporada en la que te preguntas por qué enfrentas tantas pruebas. Quizás sientas que como José estás en una prisión de adversidades. Pero recuerda esto, lo que ahora parece una derrota puede ser el preludio de una victoria preparada por Dios. Así como José entendió que sus dificultades lo estaban preparando para un propósito mayor, también tú puedes confiar en que Dios está usando cada desafío para moldearte, fortalecerte y colocarte exactamente donde necesitas estar para cumplir su plan perfecto. A medida que sigamos explorando la sabiduría que Dios revela en las Escrituras, descubriremos cómo, incluso en los momentos más oscuros, su luz brilla para guiarnos hacia el propósito eterno que Él ha diseñado para nuestras vidas. José nos mostró que incluso en la adversidad, Dios puede revelar un propósito mayor, y esa misma verdad se manifiesta en la vida de Débora,
una mujer cuya sabiduría transformó a toda una nación en medio de la crisis. Su historia nos lleva a un tiempo en el que Israel estaba atrapado en el ciclo del pecado, la opresión y el arrepentimiento, buscando desesperadamente un líder que los guiara hacia la victoria y la restauración. Débora era profetisa y jueza en Israel, una figura poco común en una sociedad predominantemente patriarcal. Bajo su liderazgo, el pueblo venía a ella no solo en busca de justicia, sino también de dirección espiritual. Débora no era una líder ordinaria. Su discernimiento provenía de su conexión íntima con Dios, y su sabiduría impactaba cada decisión que tomaba. En el libro de Jueces se nos presenta un escenario sombrío. Israel estaba bajo el dominio opresivo de Javín, un rey cananeo cuya fuerza militar, liderada por Sísara, parecía invencible. Durante 20 años, el pueblo había sufrido, incapaz de liberarse por su propia fuerza. Pero entonces, Dios levantó a Débora, quien recibió una instrucción clara: llamar a Barak, un líder militar, para que dirigiera a las tropas de Israel contra Sísara. Débora, firme en su fe, envió un mensaje contundente a Barak. ¿No te ha mandado Jehová, Dios de Israel, diciendo: ve, junta a tu gente en el monte Tabor, y toma contigo 10,000 hombres, y yo atraeré hacia ti a Sísara, y lo entregaré en tus manos? Jueces 4, 6, 7. Era una orden divina, pero también un desafío para la fe de Barak. Barak, sin embargo, titubeó. Aunque estaba dispuesto a ir, condicionó su obediencia a la presencia de Débora. Si tú fueres conmigo, yo iré, pero si no fueres conmigo, no iré. Jueces 4, 8. Este momento revela algo profundo sobre la sabiduría de Débora. Su liderazgo no era autoritario ni impositivo, sino inspirador. Su fe inquebrantable infundía valentía en quienes la rodeaban, incluso en un comandante como Barak. Débora aceptó acompañarlo, pero declaró proféticamente que la victoria no sería atribuida a Barak, sino que el honor recaería en una mujer. Y así sucedió. En la batalla, las fuerzas de Sísara fueron derrotadas y Sísara, huyendo, encontró su fin en manos de Jael, una mujer que actuó con valentía y determinación. Esta historia no solo destaca la sabiduría de Débora, sino también su habilidad para discernir el momento exacto en que Dios estaba actuando y su capacidad para movilizar a otros hacia el propósito divino. Ella sabía que la victoria no dependía de la fuerza humana, sino de la obediencia a la dirección de Dios. En nuestra vida, enfrentamos situaciones en las que, como Israel, podemos sentirnos atrapados por circunstancias abrumadoras. Tal vez te sientas impotente frente a problemas que parecen no tener solución. Pero la historia de Débora nos recuerda que, cuando buscamos la sabiduría de Dios, Él nos equipa para liderar incluso en los momentos más inciertos. Débora no solo escuchó a Dios, actuó con valentía, confiando en que su plan era infalible. Su ejemplo nos desafía a no quedarnos inmóviles en el temor o la duda, sino a avanzar con fe, sabiendo que Dios puede usar nuestra obediencia para traer liberación y restauración, no solo a nuestra vida, sino también a quienes nos rodean. A medida que seguimos profundizando, descubriremos que esta sabiduría divina no se limita a un género, una posición o una época específica. Es accesible para todos los que están dispuestos a escuchar la voz de Dios, obedecer su dirección y actuar con valentía, sabiendo que Él nunca falla en cumplir su propósito. El liderazgo inspirador de Débora nos mostró cómo la valentía y el discernimiento espiritual pueden transformar naciones y personas. Sin embargo, hay momentos en la vida donde la sabiduría no se manifiesta en la guerra o en liderar multitudes, sino en las decisiones cotidianas,
en aquellos dilemas que parecen imposibles de resolver. Aquí es donde la vida del rey Salomón nos ofrece una lección profunda sobre la búsqueda de sabiduría para actuar con justicia y verdad. Salomón, hijo de David, fue conocido por muchas cosas: su riqueza, sus construcciones majestuosas y su papel en la consolidación del reino de Israel. Sin embargo, lo que lo distingue sobre todos los reyes fue su extraordinaria sabiduría. Esa sabiduría no era algo con lo que hubiera nacido, ni algo que hubiera adquirido por sus propios méritos. Fue un regalo divino, resultado de un corazón que priorizó el bien del pueblo sobre sus propios intereses. Cuando Salomón ascendió al trono, Dios se le apareció en un sueño y le dijo: «Pide lo que quieras que yo te dé». Primero Reyes 3:5. Imagina por un momento estar en el lugar de Salomón. Podría haber pedido riquezas, poder, fama o incluso la derrota de sus enemigos. Pero en lugar de eso, Salomón hizo una petición que reveló la humildad y el amor que tenía por su pueblo. Da, pues, a tu siervo corazón entendido para juzgar a tu pueblo y para discernir entre lo bueno y lo malo. Porque ¿quién podrá gobernar tu pueblo tan grande? Primera Reyes 3:9. Este pedido agradó tanto a Dios que no solo le concedió sabiduría, sino también riqueza y honor como ningún otro rey había conocido. Pero ¿cómo se manifestó esta sabiduría en la vida diaria de Salomón? La historia que más claramente ilustra esto es la conocida disputa entre dos mujeres sobre un bebé. Dos mujeres que vivían juntas dieron a luz con pocos días de diferencia. Una noche, uno de los bebés murió, y la madre del niño fallecido intercambió su hijo por el bebé vivo. Ambas llegaron ante Salomón, cada una reclamando ser la madre del niño vivo. Para cualquiera que estuviera escuchando el caso, la situación parecía insoluble. No había testigos, pruebas, ni forma de confirmar quién decía la verdad. Fue entonces cuando Salomón, en su sabiduría, propuso algo que a primera vista parecía cruel e inusual. Ordenó que se trajera una espada y que se dividiera al niño en dos, dando una mitad a cada mujer. La reacción de las mujeres reveló la verdad. Una de ellas, llena de amor maternal, suplicó que el niño fuera entregado a la otra mujer para salvar su vida. La otra, en cambio, estuvo de acuerdo con que el niño fuera dividido. Salomón inmediatamente ordenó que el bebé fuera entregado a la mujer que mostró compasión, pues ella era la verdadera madre. Este acto no solo resolvió el conflicto, sino que también demostró al pueblo la profundidad de la sabiduría que Dios había otorgado a su rey. Salomón entendió que la verdadera sabiduría no es solo conocimiento, sino discernir el corazón de las personas, ver más allá de las palabras y las apariencias para llegar a la verdad. Hoy, quizás, enfrentas decisiones complejas en tu vida. Tal vez sientes que no tienes las herramientas necesarias para discernir lo correcto en medio de tantas voces y opiniones. Pero la vida de Salomón nos enseña que Dios está dispuesto a otorgar sabiduría a quienes la buscan sinceramente. Santiago 1:5 nos lo recuerda. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Así como Salomón buscó la sabiduría no para su propio beneficio, sino para servir mejor a los demás, nosotros también podemos acercarnos a Dios con un corazón humilde, confiando en que Él nos equipará para enfrentar los desafíos de la vida con justicia y verdad. A medida que avanzamos, veremos cómo esta sabiduría divina no solo afecta nuestras decisiones, sino también las relaciones que construimos, la forma en que guiamos a otros y nuestra capacidad para reflejar el amor y la verdad de Dios en un mundo lleno de confusión. La sabiduría de Salomón
nos mostró cómo el discernimiento puede revelar verdades ocultas y resolver lo que parece imposible. Pero hay momentos en la vida donde la sabiduría no solo se manifiesta en decisiones puntuales, sino en la habilidad de leer los tiempos, comprender los peligros y actuar estratégicamente en el momento preciso. Esto lo vemos reflejado en la vida de Esther, una joven cuya sabiduría y valentía salvaron a todo un pueblo de la destrucción. Esther vivió en un tiempo en que los judíos estaban exiliados en el imperio persa, gobernado por el rey Asuero. Era una época en que los destinos de las personas podían cambiar en un instante, y donde la supervivencia dependía tanto de la gracia de Dios como de la habilidad para navegar las complejas dinámicas de poder. Esther, una judía que había sido criada por su primo Mardoqueo, fue seleccionada para convertirse en reina tras un largo proceso de búsqueda de una nueva esposa para el rey. A pesar de su nueva posición, Esther enfrentaba un desafío monumental. Amán, un alto funcionario del rey, había conspirado para exterminar a todos los judíos del reino. Este plan se había formalizado mediante un decreto firmado por el rey, un edicto que no podía ser revocado según las leyes persas. Los judíos estaban condenados y la única esperanza residía en Esther. Cuando Mardoqueo le informó de la situación, le pidió que interviniera ante el rey. Sin embargo, Esther sabía que acercarse al rey sin ser llamada podía costarle la vida, pues esa era la ley del reino. En ese momento, Esther enfrentó una decisión que requería tanto sabiduría como valentía. ¿Cómo podría, siendo una mujer en una corte dominada por hombres y un edicto irreversible, cambiar el destino de su pueblo? La respuesta de Esther muestra una profunda comprensión de la importancia de buscar primero la guía divina. Pidió a Mardoqueo que reuniera a todos los judíos para que ayunaran durante 3 días, y ella y sus doncellas hicieron lo mismo. Este acto no solo fue un gesto de fe, sino también una demostración de su reconocimiento de que el verdadero poder y la sabiduría provienen de Dios. Después del ayuno, Esther no actuó impulsivamente. Preparó un plan estratégico. En lugar de confrontar directamente al rey y a Amán, Esther organizó un banquete donde se aseguró de ganarse nuevamente la confianza y el favor del rey. Este banquete no reveló aún su petición, sino que invitó a ambos a un segundo banquete. En este tiempo, Esther estaba construyendo un momento de tensión, asegurándose de que cada palabra y acción estuviera dirigida por Dios y por una estrategia cuidadosamente pensada. Fue en el segundo banquete donde Esther reveló finalmente su identidad como judía y expuso el complot de Amán contra su pueblo. El rey, sorprendido y enfurecido por el engaño de Amán, ordenó su ejecución y permitió que Esther y Mardoqueo redactaran un nuevo decreto que permitiera a los judíos defenderse de sus enemigos. La sabiduría de Esther no solo salvó a su pueblo, sino que también revirtió completamente el plan del enemigo, convirtiendo una sentencia de muerte en una victoria. En nuestras propias vidas podemos enfrentarnos a situaciones donde parece que no hay salida, donde las fuerzas en nuestra contra parecen insuperables. La historia de Esther nos enseña que la sabiduría divina no solo implica saber qué hacer, sino también cuándo y cómo hacerlo. Nos desafía a depender completamente de Dios, a buscar su dirección antes de actuar y a confiar en que Él nos dará el favor necesario para cumplir su propósito. Esther nos muestra que incluso en medio del peligro, la sabiduría puede ser nuestra arma más poderosa. Su historia nos invita a reflexionar sobre las oportunidades que Dios pone delante de nosotros, recordándonos que, como le dijo Mardoqueo a Esther, «Y quién sabe si para esta hora has llegado al reino». Esther
4:14. A medida que seguimos explorando, veremos cómo la sabiduría de Dios se manifiesta en diferentes formas y situaciones, equipándonos para enfrentar tanto los desafíos personales como aquellos que impactan a quienes nos rodean. La historia de Elías nos lleva a un tiempo crítico en la historia de Israel, donde el pueblo de Dios había caído en la idolatría y en la desobediencia, abandonando la verdadera adoración a Jehová. En este contexto de caos espiritual, Elías, un hombre de oración y fervor divino, se convirtió en el profeta elegido por Dios para restaurar la fe en medio de la sequía y la desesperanza. La sabiduría de Elías no se basaba en su conocimiento humano ni en su capacidad de razonamiento, sino en su profunda comunión con Dios. Cuando Dios lo llamó a confrontar al rey Acab, quien había introducido la adoración a Baal en Israel, Elías obedeció sin dudar, confiando plenamente en que la dirección divina sería suficiente para afrontar la situación más difícil. Una de las primeras manifestaciones de la sabiduría de Elías fue cuando Dios le ordenó declarar una sequía sobre la tierra como juicio por la idolatría de Israel. El profeta, lleno de la autoridad de Dios, proclamó: «No habrá rocío ni lluvia en estos años, sino por mi palabra». Primera Reyes 17:1. Este acto de fe desafió las expectativas humanas, pues parecía un castigo devastador, pero era la única forma en que el pueblo podría arrepentirse y volver a Dios. Sin embargo, Elías no fue dejado solo en su misión. Dios lo guió con una sabiduría sobrenatural, proveyéndole sustento en medio de la sequía. Elías fue enviado al arroyo de Querit, donde los cuervos le traían pan y carne cada día, mostrando que, aunque el mundo natural estaba en crisis, el poder y la provisión divina no fallan. En este contexto de escasez, Dios instruyó a Elías a ir a Sarepta, una ciudad donde se encontraba una viuda. Esta mujer, a pesar de ser pobre y estar al borde de la desesperación, fue elegida por Dios para proveer alimento al profeta. En un acto de obediencia, la viuda ofreció lo poco que tenía, una pequeña porción de harina y aceite, con la esperanza de que sería la última comida antes de que su hijo y ella murieran de hambre. Elías, con la sabiduría impartida por Dios, le dijo: «No temas, ve, haz como has dicho, pero hazme de ello primero una pequeña torta y tráemela, y después harás para ti y para tu hijo». Primera Reyes 17:13. A través de este acto de fe, la harina y el aceite nunca se agotaron, demostrando que cuando obedecemos a Dios, Él provee milagrosamente, incluso en las circunstancias más desoladoras. La sabiduría de Elías también se mostró en el Monte Carmelo, donde, después de muchos años de sequía, Dios lo envió a desafiar a los profetas de Baal. El rey Acab y la reina Jezabel habían desviado al pueblo hacia la idolatría, y era necesario un acto de demostración pública del poder de Dios. En este desafío, Elías propuso que ambos bandos, él con sus pocos seguidores y los 450 profetas de Baal, ofrecieran sacrificios a sus respectivos dioses, pero sin encender fuego. El Dios que respondiera con fuego sería el verdadero Dios. Elías, confiando en la sabiduría de Dios, no temió enfrentarse a una multitud que representaba todo el poder del reino de Acab. Mientras los profetas de Baal clamaban y danzaban alrededor de su altar sin obtener respuesta, Elías oró al Señor con una sencilla pero poderosa oración: «Jehová, Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, sea hoy conocido que tú eres Dios en Israel, y que yo soy tu siervo, y que conforme a tu palabra he hecho todas estas cosas». Primera Reyes 18:36. En ese momento, el fuego de Dios descendió del cielo y consumió el sacrificio, el altar e incluso el agua que rodeaba el altar.
Este milagro reveló al pueblo que Jehová es el único Dios verdadero, y Elías, obedeciendo la sabiduría divina, condujo al pueblo a un arrepentimiento genuino. La sabiduría de Elías también se reflejó en su relación personal con Dios. A pesar de la persecución de Jezabel y las amenazas contra su vida, Elías no temía porque sabía que su fuerza provenía del Señor. En uno de los momentos más oscuros de su vida, huyendo hacia el desierto, Elías se encontró con Dios en una cueva. Allí, el Señor no se mostró en el viento fuerte, ni en el terremoto, ni en el fuego, sino en un suave susurro. Dios le dio instrucciones claras sobre lo que debía hacer a continuación, mostrándole que su sabiduría no siempre es ruidosa, sino que a menudo se manifiesta en lo callado y lo sencillo. La historia de Elías nos enseña que la sabiduría divina no está sujeta a nuestras circunstancias. Aunque enfrentemos sequías espirituales, desafíos imposibles y obstáculos aparentemente insuperables, Dios nos proporciona la sabiduría y la provisión que necesitamos para prevalecer. La oración y la obediencia son las claves para acceder a la sabiduría de Dios, y cuando actuamos con fe, Él responde de manera asombrosa. La sabiduría de Elías nos invita a reflexionar sobre nuestra propia vida. ¿Estamos buscando la sabiduría de Dios con la misma perseverancia y disposición? ¿Estamos confiando en su poder para enfrentar nuestros desafíos y confiar en su provisión, incluso cuando todo parece estar en crisis? A medida que profundizamos en esta enseñanza, veremos cómo esa sabiduría divina puede transformar nuestras vidas y guiarnos en cada paso que damos, dándonos la fuerza para enfrentar cualquier desafío con la certeza de que Dios está con nosotros. Josué fue llamado por Dios para liderar al pueblo de Israel en un momento crucial, la conquista de la tierra prometida. Después de la muerte de Moisés, el liderazgo recayó sobre él y su sabiduría se puso a prueba en muchas ocasiones. Pero, ¿qué tipo de sabiduría tenía Josué que le permitió guiar a millones de personas a través de situaciones complejas y desafiantes? La sabiduría de Josué estaba profundamente enraizada en su obediencia inquebrantable a las instrucciones de Dios. El pueblo de Israel se encontraba a las puertas de la tierra prometida, pero enfrente de ellos se encontraba una tarea monumental: conquistar ciudades fuertemente fortificadas y derrotar a pueblos poderosos. Sin embargo, Josué no confiaba en su propio poder, sino que buscaba siempre la dirección divina. Dios le dijo claramente en Josué 1:9, «Esfuérzate y sé valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas». Esta promesa de presencia divina era la base de su sabiduría. Saber que, con Dios a su lado, no había desafío que no pudieran enfrentar. Una de las primeras pruebas de la sabiduría de Josué ocurrió cuando el pueblo de Israel llegó a Jericó. La ciudad estaba rodeada por murallas imponentes y parecía imposible que pudiera ser tomada por la fuerza humana. Sin embargo, Dios dio instrucciones claras a Josué: rodear la ciudad una vez al día durante 6 días, y en el 7º día, dar 7 vueltas y tocar las trompetas. El pueblo debía confiar completamente en la estrategia divina, que no tenía ninguna lógica humana aparente. Pero Josué, con sabiduría, obedeció sin cuestionar, sabiendo que el poder de Dios estaba en las instrucciones dadas. Y, como resultado de esa obediencia, las murallas de Jericó cayeron al suelo, y el pueblo de Israel pudo conquistar la ciudad con un mínimo esfuerzo humano. Este acto mostró que la sabiduría no siempre sigue los métodos del mundo, sino que a veces consiste en obedecer con fe, aunque no entendamos por completo el plan. El liderazgo de Josué también se evidenció en su capacidad para motivar a su pueblo a mantenerse fiel a la voluntad de Dios, a pesar de los desafíos y las adversidades.
Después de la victoria en Jericó, el pueblo se sintió invencible, pero pronto enfrentó una derrota inesperada en la ciudad de Ai. Josué, desconcertado y angustiado, buscó la sabiduría de Dios en oración. Fue entonces cuando Dios le reveló que alguien en el campamento había pecado, tomando del botín de Jericó lo que había sido consagrado a Dios. Este pecado había traído maldición sobre el pueblo y les había impedido obtener la victoria. La sabiduría de Josué radicaba en reconocer que cuando algo va mal, no debemos depender de nuestras propias fuerzas, sino buscar la causa espiritual y restaurar la obediencia. Josué lideró con humildad, corrigiendo el error y restaurando la santidad entre el pueblo. En la vida de Josué vemos cómo la sabiduría también involucra saber cuándo confiar en el poder de Dios y cuándo corregir el rumbo. La victoria no siempre es inmediata, pero siempre llega cuando nos alineamos con los planes de Dios. Josué, al ser obediente a las instrucciones divinas, mostró que el éxito no depende de nuestras propias fuerzas, sino de nuestra disposición para seguir a Dios, sin importar cuán difíciles sean las circunstancias. Además, Josué mostró una gran sabiduría en su enfoque de la guerra. En lugar de enfocarse únicamente en las batallas físicas, él sabía que el aspecto espiritual era fundamental. Cada victoria fue precedida por oración y obediencia a las órdenes de Dios. Josué entendió que, sin la bendición de Dios, ninguna batalla podría ser ganada, sin importar cuán fuerte o preparado fuera el ejército israelita. El pueblo debía depender completamente de la dirección divina, y él les enseñó a hacerlo con su propio ejemplo. Otro aspecto clave de la sabiduría de Josué fue su capacidad para motivar a las futuras generaciones. Cuando Israel había conquistado la tierra prometida y se encontraba dividido en tribus, Josué convocó a los líderes y les recordó la fidelidad de Dios. En Josué 24:15 hizo una declaración contundente: «Y si mal os parece servir a Jehová, escoged hoy a quién sirváis. Si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres, que estaban al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis, pero yo y mi casa serviremos a Jehová». Este llamado a la fidelidad y la obediencia resonó en el corazón del pueblo y en las generaciones futuras. Josué sabía que la verdadera sabiduría radica en reconocer a Dios como el centro de nuestras vidas y en transmitir ese conocimiento a las generaciones venideras. La sabiduría de Josué también se muestra en su capacidad para tomar decisiones sabias en tiempos de guerra. Aunque enfrentaba una multitud de enemigos, él nunca actuó precipitadamente. En lugar de eso, buscó la guía de Dios en cada paso, sin confiar en sus propios razonamientos o en la fuerza del ejército. A lo largo de toda la campaña de conquista, Josué tuvo en cuenta la voluntad de Dios, y esto le permitió ser un líder victorioso. De este modo, la sabiduría de Josué nos enseña que la obediencia es clave para recibir la dirección divina en cualquier situación. La sabiduría no se encuentra en los métodos humanos o en las estrategias terrenales, sino en la disposición para escuchar la voz de Dios y seguir su guía. Josué no solo fue un líder militar, sino también un líder espiritual que enseñó al pueblo de Israel a confiar completamente en Dios, recordándoles que su verdadera fuerza y sabiduría venían de Él. Al igual que Josué, nosotros también debemos estar dispuestos a seguir el plan de Dios, por más extraño que parezca, porque en su sabiduría está la victoria. Elías fue uno de los profetas más valientes de la historia bíblica. En un tiempo donde Israel estaba sumido en la idolatría, bajo el reinado de Acab y su esposa Jezabel, Elías se levantó como un hombre de Dios dispuesto a restaurar la adoración verdadera. Su sabiduría no solo era teológica, sino práctica.
pues sabía cuándo y cómo enfrentar a los reyes y a todo un pueblo que había caído en la oscuridad espiritual. En 1 Reyes 18, Elías se enfrenta al reto más grande de su vida. Durante años, él había sido perseguido por la reina Jezabel, quien mataba a los profetas de Dios y promovía la adoración a Baal. A pesar de la amenaza constante de muerte, Elías no temía, pues sabía que su misión era más grande que su propia vida. Dios lo había llamado a confrontar la idolatría en Israel, y la sabiduría que Él le dio le permitió actuar con valentía y sin miedo. Uno de los momentos más poderosos de la vida de Elías ocurrió en el Monte Carmelo. Elías desafió a los profetas de Baal a un concurso público. El Dios que respondiera con fuego sería reconocido como el verdadero Dios. Este desafío no solo era una cuestión de poder, sino una confrontación de fe. Elías sabía que la victoria no dependía de su habilidad, sino de la fidelidad de Dios. En ese momento, su sabiduría fue evidente. No trató de manipular la situación, no trató de presentar su propio poder, sino que se entregó por completo a la voluntad de Dios. Elías preparó el altar, puso la ofrenda sobre él y luego, antes de pedir que Dios enviara fuego, oró en voz alta. Jehová, Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, sea hoy manifiesto que tú eres Dios en Israel y que yo soy tu siervo y que conforme a tu palabra he hecho todas estas cosas. 1 Reyes 18:36. Su oración no fue solo una solicitud, sino un acto de total confianza en el poder y la sabiduría divina. Él sabía que no importaba cuán grande fuera el desafío. Si Dios estaba con él, la victoria era segura. La respuesta de Dios fue inmediata y espectacular. Un fuego descendió del cielo, consumiendo el sacrificio, la leña e incluso las piedras del altar. Este milagro no solo demostró el poder de Dios, sino que también sirvió como una llamada a la conversión para el pueblo de Israel. Al ver lo que sucedió, el pueblo exclamó: Jehová es el Dios, Jehová es el Dios. 1 Reyes 18:39. La sabiduría de Elías no fue solo en la estrategia de confrontar a los profetas de Baal, sino en entender que, en situaciones donde parece que la oscuridad prevalece, la luz de Dios puede brillar con fuerza y transformar incluso los corazones más endurecidos. Sin embargo, después de esta victoria, Elías enfrentó uno de los momentos más oscuros de su vida. A pesar de haber visto la mano poderosa de Dios, huyó por miedo a la amenaza de Jezabel, quien juró matarlo. En su huida, se sintió solo y abatido. ¿Cómo podía un hombre tan valiente caer en la desesperación? Aquí es donde la sabiduría de Elías muestra otra faceta importante: la comprensión de que los siervos de Dios, aunque sean valientes, también son humanos y vulnerables. En 1 Reyes 19, Elías se refugió en el desierto, donde, agotado, pidió a Dios que le quitara la vida. Sin embargo, Dios no lo dejó en su desesperación. Le envió ángeles para que lo alimentaran y le dieron fuerza para continuar. Elías caminó durante 40 días hasta llegar al monte Horeb, donde tuvo un encuentro trascendental con Dios. Dios no estaba en el viento fuerte, ni en el terremoto, ni en el fuego, sino en un silbo apacible y delicado. 1 Reyes 19:12. Este momento fue clave en la vida de Elías, pues le enseñó que a pesar de las dificultades y el cansancio, la sabiduría divina a menudo se manifiesta en momentos de calma, cuando aprendemos a escuchar la voz de Dios en medio del ruido del mundo. Este episodio mostró que, aunque Elías fue un hombre de gran valentía y sabiduría, también tuvo que aprender a descansar en la presencia de Dios y reconocer que su fortaleza no venía solo de sus acciones heroicas, sino de su dependencia de la dirección divina.
La sabiduría de Elías era un equilibrio entre la valentía de enfrentar al mal y la humildad de buscar la dirección de Dios en los momentos de debilidad. A lo largo de su vida, Elías demostró que la verdadera sabiduría no es solo saber qué hacer en tiempos de victoria, sino también saber cómo encontrar el consuelo de Dios cuando enfrentamos nuestras propias derrotas y momentos de debilidad. Su historia nos enseña que la sabiduría divina es multifacética y que no siempre consiste en tener todas las respuestas, sino en ser lo suficientemente humildes para reconocer que necesitamos a Dios en cada momento de nuestra vida. En la vida de Elías, la sabiduría se encuentra en el coraje para confrontar el mal, la capacidad de escuchar a Dios, incluso en el silencio, y la disposición para depender de Él en todos los aspectos de la vida. La historia de Elías nos reta a vivir con valentía, pero también a buscar la sabiduría en momentos de incertidumbre y descanso. Es en esos momentos de quietud, cuando nos apartamos de las distracciones del mundo, que la voz de Dios puede guiarnos y darnos la dirección que necesitamos para avanzar. Nehemías es un personaje bíblico que nos muestra una profunda sabiduría en la forma en que gestionó los desafíos y la restauración del pueblo de Israel en un momento crítico de su historia. La sabiduría de Nehemías no solo se refleja en su capacidad de liderar y tomar decisiones, sino también en su habilidad para ver la obra de Dios en medio de las adversidades y la destrucción. Como copero del rey Artajerjes, Nehemías tenía una posición privilegiada en la corte persa, pero su corazón estaba profundamente conectado con su pueblo, los israelitas, que vivían en ruinas en Jerusalén. Cuando Nehemías escuchó sobre la destrucción de los muros de Jerusalén, su corazón se llenó de dolor. En ese momento, su sabiduría no fue solo la de reconocer la necesidad de restaurar los muros, sino la de comprender que, antes de reconstruir lo físico, era esencial restaurar el alma de su pueblo. Nehemías comenzó su tarea de manera muy personal. Se apartó para orar y ayunar, buscando la dirección de Dios antes de dar cualquier paso. En su oración, Nehemías mostró una actitud de humildad y arrepentimiento, no solo por los pecados del pueblo, sino también por las propias fallas de la nación. Confieso que hemos pecado contra ti, hemos actuado de manera corrupta contra ti. Nehemías 1:6. La sabiduría de Nehemías comenzó con su disposición a escuchar la voz de Dios sin apresurarse a actuar. No comenzó por planificar la reconstrucción de los muros o buscar la aprobación de los poderosos. Antes que nada se sometió a Dios, buscando su sabiduría y revelación para cada paso que debía dar. Esta actitud de dependencia de Dios fue la que lo sostuvo durante todo el proceso de restauración. Nehemías entendió que la obra de Dios no solo se lleva a cabo a nivel físico, sino que debe también involucrar una restauración espiritual. El pueblo de Israel había pasado por años de cautiverio y sufrimiento, y su fe había sido probada. Cuando Nehemías llegó a Jerusalén con la tarea de reconstruir los muros, no solo se enfrentó a un reto físico, sino a un reto espiritual. El pueblo necesitaba entender que la restauración de los muros era simbólica de la restauración de su relación con Dios. La sabiduría de Nehemías consistió en reconocer que la obra de Dios en sus vidas comenzaría con la renovación de su fe. En Nehemías 2, después de haber orado y buscado la dirección de Dios, el rey Artajerjes le dio la oportunidad de regresar a Jerusalén para reconstruir los muros de la ciudad. Nehemías no solo fue un líder estratégico, sino también un líder valiente. Sabía que enfrentaría oposición y burlas, como las que provendrían de enemigos como Sanbalat, Tobías y Gesem. Sin embargo, Nehemías, con una fe firme en que Dios lo había enviado,
No permitió que las amenazas lo desanimaran. En cambio, organizó a los trabajadores y comenzó la tarea de restauración, demostrando que la sabiduría no solo se trata de tomar decisiones sabias, sino de mantener la visión clara, incluso en medio de la adversidad. Durante el proceso de reconstrucción, Nehemías enfrentó más que solo oposición externa. En Nehemías 5 nos enteramos de que había problemas internos dentro del pueblo, con algunas personas sufriendo a manos de los ricos y poderosos que los oprimían. Nehemías, nuevamente con sabiduría, abordó esta injusticia con valentía, confrontando a los líderes y desafiándolos a restaurar la justicia y la equidad. ¿No es mejor que andemos en el temor de nuestro Dios y no hagamos lo que estamos haciendo? Nehemías 5:9. Su sabiduría en este momento fue la de entender que la restauración de la ciudad no solo dependía de la construcción de los muros, sino de la restauración de la equidad y la justicia dentro del pueblo. La obra de restauración que Nehemías emprendió fue una tarea monumental, pero también espiritualmente transformadora. A lo largo del proceso, Nehemías no solo reconstruyó los muros físicos de Jerusalén, sino que también restauró la unidad y la fe del pueblo de Israel. Después de la finalización de los muros, en Nehemías 8, el pueblo se reunió para escuchar la lectura de la ley de Moisés, lo que resultó en un poderoso avivamiento espiritual. Esta fue una de las mayores victorias de Nehemías: restaurar la adoración a Dios y renovar el compromiso del pueblo con Él. El ejemplo de Nehemías nos enseña que la sabiduría divina se manifiesta en la capacidad de ver más allá de los problemas inmediatos y reconocer las necesidades espirituales que subyacen a las circunstancias externas. La sabiduría de Nehemías fue un equilibrio entre la acción y la oración, entre la planificación estratégica y la dependencia de la dirección divina. Nos recuerda que, en tiempos de reconstrucción, tanto física como espiritual, debemos buscar a Dios en cada paso, confiando en que Él guiará nuestras decisiones y nos dará el valor necesario para enfrentarnos a cualquier desafío. Hoy muchos de nosotros enfrentamos desafíos en nuestras vidas que parecen imposibles de superar. Puede ser una lucha con nuestras propias emociones, problemas familiares, dificultades económicas o espirituales. Pero, al igual que Nehemías, podemos aprender a ver nuestras dificultades como una oportunidad para restaurar nuestra relación con Dios y con los demás. Su ejemplo nos desafía a tener la valentía de enfrentar las adversidades, la sabiduría para discernir las soluciones y, sobre todo, la fe para confiar en que Dios nos guiará a través de cada paso de la restauración. Si sientes que este mensaje te ha tocado y te ha dado claridad, quiero invitarte a dejar un comentario con la palabra restauración. Al hacerlo, estarás participando en la difusión de este mensaje y ayudando a que más personas encuentren sabiduría y fortaleza en medio de sus propios desafíos. Tu comentario es importante no solo para tu crecimiento personal, sino para que este mensaje llegue a aquellos que más lo necesitan. Que Dios te bendiga abundantemente. Hemos llegado al final de este increíble viaje de sabiduría y quiero comenzar felicitándote sinceramente por haber llegado hasta aquí. No es común que muchas personas lleguen al final de un video como este, que demanda no solo atención, sino también un corazón dispuesto a escuchar y recibir las enseñanzas profundas que provienen de la palabra de Dios. Tú eres una de esas personas especiales, las que deciden perseverar, las que están dispuestas a recibir lo que el Espíritu Santo tiene preparado para sus vidas. Sé que la sabiduría que hemos compartido hoy no es simplemente conocimiento,
La sabiduría de Dios tiene el poder de transformar vidas, de guiarnos a tomar decisiones que alineen nuestro corazón con el suyo, de darnos la fortaleza para superar las adversidades y de iluminarnos en los momentos de duda. Es una sabiduría que no solo impacta nuestro presente, sino que también moldea nuestro futuro. Al llegar hasta este momento, te has comprometido no solo a escuchar, sino a aplicar estos principios en tu vida. Esto es algo que te distingue. La mayoría se queda en la superficie, se conforma con las enseñanzas básicas, pero tú has decidido profundizar. Y eso, querido amigo, es algo para celebrar. Este es un acto de valentía espiritual, un acto de fe y una clara señal de que estás buscando algo más profundo en tu vida, algo que transforme no solo tu mente, sino también tu corazón. Ahora quiero invitarte a hacer algo muy especial. Quiero que me ayudes a continuar llevando este mensaje a más personas. Si estás comprometido con lo que acabamos de aprender, si sientes que estas enseñanzas son valiosas para tu vida y para otros, te pido que dejes un comentario con la frase «Mi sabiduría empieza hoy». Esta frase no solo es una expresión de tu crecimiento, sino también una afirmación de que has decidido ser parte activa de esta comunidad que busca la sabiduría divina y la restauración espiritual. Este acto de comentar es importante, no solo para ti, sino para todos aquellos que, como tú, están en una búsqueda profunda de respuestas y guía divina. Cada comentario es una chispa que enciende la luz para alguien más. Al hacerlo, te conviertes en un instrumento de bendición para aquellos que aún no han encontrado este mensaje. Además, este gesto se multiplica, ya que cuando interactúas con este video, YouTube lo muestra a más personas. Así que, en cierto sentido, al comentar, estarás ayudando a difundir la palabra de Dios a más almas necesitadas. Qué poderosa es tu participación en este acto. Es fundamental que consideres la importancia de suscribirte a este canal. La suscripción es mucho más que un simple clic, es una declaración de tu compromiso. Cada vez que te suscribes, abres la puerta a más enseñanzas, más reflexiones, más momentos en los que Dios puede hablarte. Al igual que cuando entras en un edificio que es tu casa, suscribirte es decirle al Señor, estoy aquí, quiero seguir aprendiendo, quiero seguir creciendo. Imagina que cada video es como una semilla que se planta en tu corazón. Si no te suscribes, estás dejando esas semillas al aire, sin el terreno fértil que necesita para crecer. La suscripción es como preparar el campo, el terreno perfecto, para que la semilla de la sabiduría florezca en tu vida. Si no te suscribes, estás dejando que esas semillas se pierdan, tal vez por falta de compromiso, tal vez por desinterés. Pero tú, que estás aquí, no eres de los que dejan que el terreno quede sin cultivar. Tú eres de los que siembran y cosechan con paciencia y perseverancia. Así que si aún no te has suscrito, te animo a hacerlo ahora mismo. No pierdas la oportunidad de seguir recibiendo la sabiduría divina que Dios tiene para ti. Por último, quiero que tomes un momento para reflexionar y experimentar la paz que este video ha traído a tu vida. Antes de que lo pongas en pausa o sigas con tu día, quédate unos minutos, quieto, tranquilo. Aprovecha este momento para dedicarle unas palabras de alabanza y agradecimiento al Señor por este día. A veces, el mundo nos empuja a movernos rápido, pero es en la quietud donde podemos escuchar claramente la voz de Dios. No cortes esta conexión, no apresures el proceso. Permítete sentir la paz que solo Él puede brindar. Piensa por un momento en todo lo que has aprendido hoy, en la sabiduría que has recibido y en cómo puedes aplicarla en tu vida. Haz una oración breve de gratitud, agradeciendo a Dios por haberte permitido llegar hasta aquí.
por haberte mostrado su sabiduría y por estar guiándote en este viaje espiritual. Y cuando estés listo, no olvides regresar a este canal para continuar siendo edificado, porque aquí, juntos, seguiremos creciendo. Gracias por estar aquí, gracias por tu compromiso, por tu tiempo y por tu corazón abierto. Que Dios te bendiga poderosamente y que al salir de este video, tu vida se llene de sabiduría, paz y dirección divina. Nos vemos pronto.